Comenzando con la clase de hoy, en donde seguimos con las estructuras de programación. Antes de seguir avanzando, quería recordarles que ustedes en la plataforma, en clases, estamos ya acá trabajando con lo que es lenguaje C#, ¿no? Ustedes tienen el material de estudio del lenguaje C# con respecto a Visual Studio para construir un nuevo proyecto, cómo construir una clase, ya esto ya lo tienen re claro, el concepto de constructores, el concepto de métodos, y en grabaciones las clases que vamos grabando, ¿no? Las voy enumerando y las que son de consultas tienen la fecha de la consulta. ¿Mm? La clase pasada trabajamos con estructuras selectivas en C#, como el if-else y switch, ¿sí? El if-else y switch. Y les puse en la unidad 1, ¿sí? Una guía total del programador C#, que no me di cuenta, eso tendría que haber ido acá en lenguaje C#, pero la cuestión es que ahí tienen un manual de C# por si quieren profundizar alguno de los conceptos que vayamos viendo, o verlo con otras palabras, con otros ejemplos. Me pareció interesante que tuviesen un manual de C#, que ya veo que de los 15, 7 han estado ya revisándolo, o por lo menos descargándolo al material. Bien, la clase pasada habíamos quedado en que ustedes intenten armar, ¿sí?, una clase matemático con los siguientes métodos. ¿Mm? Un método, el mayor es que dado dos números enteros, retorne el entero que es el más grande, ¿sí? Después otra para que me diga si es par. Otra, el valor absoluto. Dado un número, me dé el valor absoluto. Y una clase es triángulo, ¿sí? Es triángulo que, dado tres lados, me devuelve un 1 si es equilátero, un 2 si es isósceles y un 3 si es escaleno, ¿sí? Entonces, yo voy a ir construyendo con ustedes. Yo acá tengo un proyecto nuevo. Había pedido un proyecto. Fíjense que acá en el panel derecho tengo el explorador de soluciones. Se llama mi proyecto, mi solución, estructuras 2, ¿sí? Y tiene su clase program, que es la que tiene el main, ¿no? Que es desde donde vamos a ir probando todo lo que ustedes vayan haciendo. Entonces, en mi proyecto voy a hacer clic secundario, lo que ustedes hicieron, ¿no? Le voy a decir que voy a agregar, en mi caso, una clase, igual que ustedes. Es una clase de Visual C# y se va a llamar matemático. Recuerden que los nombres de las clases en mayúscula, la primera letra en mayúscula, ¿sí? Esa es la buena práctica en el estándar de la programación orientada a objetos. La extensión del archivo es CS, de C#. Si ustedes no le ponen la extensión y le dicen agregar, automáticamente él se las va a asignar. Fíjense que automáticamente me agregó acá en la solución, en mi proyecto, la clase matemático, ¿sí? Y ya me la da definida dentro del namespace del proyecto, la estructura 2, y acá tengo mi clase matemático, ¿sí? Hasta ahí todo bien. Bueno, acá tengo que crear el método SPAR. ¿Alguno de ustedes, ¿sí? El primero de los métodos, para que recuerden, es este. El mayor es, no es SPAR. El mayor es, se tiene que llamar el método, que dado dos enteros, me devuelva el número entero que sea el más grande. Ese era muy sencillo, ¿sí? ¿Alguien lo hizo? ¿Lo tiene a mano? ¿Y lo quiere pasar por el chat? Bien, bueno, ahí Juan Pablo compartió por el chat. Ahí lo pego. Bueno, fíjense que es la definición del método, ¿no? Es público, devuelve un entero, se llama el mayor es, recibe dos enteros y, bueno, y adentro la estructura del el código, ¿no? La lógica. Vamos a tomar como regla, porque a diferencia, por ejemplo, de Java, en donde los métodos se escriben en minúscula, acá en C# la buena práctica es que los métodos se escriban en mayúscula, ¿sí? Entonces, igual que las clases. Yo lo voy a poner en mayúsculas. Si lo pusiera en minúscula no hay problema, pero bueno, vamos a ir acostumbrándonos a poner los nombres de los métodos en mayúsculas, ¿sí? Entonces, si alguien te dice,
si vos querés usar el producto de otra persona, ¿sí? Un paquete, una clase que ha creado otra persona, en tu proyecto, y te dice, no, el método que tenés que usar es tal. ¿Sí? Entonces vos ya sabés que lo pones en mayúscula, no tenés que andar adivinando o viéndole el código si es en mayúscula, minúscula, cómo lo escribió. ¿Sí? Entonces vamos a tomar como regla Perfecto. los métodos mayúsculas. Les agiliza mucho después del trabajo. Bien, entonces en este caso, la lógica es que recibe dos números, necesitábamos usar un if en este caso para comparar, ¿no? Entonces él compara si el número A es más grande que el número B. Recuerden que los operadores lógicos, ¿sí? Primero, cuando uso el if, va paréntesis al lado. ¿Qué pongo dentro del paréntesis? Una expresión lógica, habíamos quedado, ¿no? Es decir, una expresión con símbolos o signos que devuelvan un booleano, que devuelvan true o false, ¿sí? Siempre ahí va una expresión lógica. Va, una expresión, puedo poner una expresión lógica o dependiendo del caso, podría poner así, ¿sí? Directamente el booleano si lo necesitara. Hay situaciones en las que por ahí, no tanto en el if, pero sí en algunas estructuras que necesitan un booleano, podría haber puesto el literal directamente, ¿sí? Lo que pasa es que si yo pongo literalmente true ahí, siempre va a ser verdad, ¿no? En este caso necesito evaluar cuál es más grande. Para armar esas expresiones lógicas, ¿se acuerdan que podíamos usar los operadores lógicos? Mayor, menor, igual, ¿sí? Que son los dos signitos, para comparar es igual, igual, menor o igual, mayor o igual, y con el signo de admiración es para decir no igual o distinto de. ¿Estamos? Entonces, acá voy a usar para armar la expresión lógica algunos de estos operadores lógicos, ¿no? Pero también puede suceder que yo tenga más de una condición. ¿Sí? Si tengo una condición simple, si tengo una proposición simple, la armo usando alguno de estos operadores. Si es una proposición compuesta, es decir, tengo que poner más de una condición, quiero evaluar más de una condición, ahí uso alguno de los conectores lógicos, ¿no? Como por ejemplo, el conector y, ¿sí? ¿Qué espera el conector y? Del lado izquierdo espera una condición y del lado derecho espera otra condición, ¿sí? Esas condiciones que yo voy a poner tanto del lado izquierdo como del lado derecho, las voy a armar usando alguno de estos operadores, ¿no? Entonces, cada condición puede ser por su lado verdadera o falsa, ¿sí? Pero al estar unidas con el conector y, todo esto da verdadero solamente cuando la condición 1 y la condición 2 son verdaderas, ¿sí? Una que dé falsa, todo es falso. ¿Estamos? Bien. El otro conector que puedo usar es el O, dependiendo de la circunstancia, ¿no? El O lo represento así, con dos barras verticales. Y también es un operador binario, igual que el I. Espera del lado izquierdo una condición, espera del lado derecho una condición, sabiendo que cada condición puede ser en forma independiente, verdadera o falsa, toda esta expresión, ¿sí? Devuelve falso cuando las dos son falsas, ¿sí? A diferencia del I, ¿sí? Que da verdadero cuando las dos son verdaderas, este da falso cuando las dos son falsas. Cualquier otra situación da verdad, ¿sí? Si las dos son verdaderas, da verdadero, con que una sea verdadera, todo es verdadero, ¿sí? Entonces ahí tenemos que podemos usar conector I y conector, perdón, O. Bien, en este caso es una expresión simple. Entonces él dice, bueno, mira, para mí, si el número A es mayor que el número B, si eso es verdad, después de las llaves del if, pongo qué quiero que haga si esa condición se cumple, ¿no? Bueno, si A es mayor a B, entonces devuelve a A, que es el más grande. En el caso de que A no sea mayor a B, ¿sí? Retorna a B. Mi pregunta es, está bien así, porque nosotros nos dimos más detalles. Eh, ¿En qué casos va a mostrar B? Cuando es menor que A o igual. Cuando es mayor que A, ¿sí? ¿En qué caso va a mostrar B? Cuando sea mayor que A, Sí, o sí, que sí, sean perdón. iguales, ¿no es cierto? En este caso, o que sean iguales. ¿Se entiende? Supongamos que ejecutamos esto y acá recibo en A
un valor, a ver si puedo anotar acá, ténganme paciencia, acá. Supongamos que ejecutamos esto y recibimos en A el valor 12 y en B el valor 34, ¿sí? Entonces A vale 12, B vale 34. Cuando compara acá, pregunta, ¿es verdad que 12, ¿sí?, es mayor que 34? Esto es falso. Entonces no se ejecuta el primer bloque. No se ejecuta este bloque. Pasa directamente al else, ¿sí?, devolviendo lo que vale B. ¿Y cuánto vale B en ese ejemplo? 34. 34, ¿sí? Ahora, fíjense esta situación. Supongamos que en A pusimos 12, ponele que en B pongo 12, ¿sí? Entonces él pregunta, ¿es verdad que 12 es mayor que 12? Eso también es falso, ¿sí? Es No es verdad falso. que 12 sea mayor que 12. Entonces, también saldría por B y mostraría, y devolvería, perdón, no muestra nada por pantalla, devuelve el 12, ¿sí? Porque hay un retorno. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que decíamos recién ahí, que decía el compañero. El único caso, en los casos en los que va a salir por B, es si B es más grande que todos o si son iguales, ¿no? Perfecto. Bien. Muy bien, ahí Juan Pablo con el código, ¿no? Entonces tenemos el método es mayor, que dado dos números, retorna cuál es el más grande. Perfecto. Bien. El otro, ¿alguien tiene alguna duda ahí? ¿Alguna pregunta? No. Bien. El otro enunciado. Miren, puedo hacer esto. Yo puedo poner ahí como enunciado lo que puso el profe. Por ejemplo, me puedo parar acá arriba, barra, barra, y pego el enunciado. Entonces digo, bueno, para este enunciado, para este ejemplo que me dio el profe, o puedo escribir más, ¿no? Dado dos números, ese es un comentario, ¿sí? Esto no se ejecuta, esto solamente me sirve a mí, programador, para saber qué hice a continuación, ¿no? Entonces podría poner también un comentario de una línea, barra barra es para una línea, y traerme el segundo enunciado, en donde aparentemente el espar, ¿sí?, el método espar, va a recibir un entero y me va a devolver un booleano, ¿sí? O sea, un true o un false. Como el método se llama spar, me debería devolver true si es par el número X que estoy recibiendo como parámetro, ¿no? ¿Alguien lo hizo? Sí. Bien, ¿quieren pasarlo por el chat? Creo que ya lo pasaron. Ah, bien. Oh, Juan Pablo está con todo. Bien, ahí lo copié y acá me lo traigo. Perfecto. El spar, y le corrigió el nombre, todo, un espectáculo. El spar, ¿sí?, es también un tipo, es un método que se comporta como una función, ¿no? Porque en lugar de ser void, acá tiene como tipo de retorno bool. Recibe un entero y lo que hace él también con una selección, necesita saber si ese número es par. La clase pasada habíamos visto, ¿sí?, que cuando dado dos números, ¿sí?, cuando dado dos números, yo quiero saber, averiguar el resto de la división, ¿sí?, quiero averiguar esto, el resto de la división, no el cociente, sino el resto, uso el operador este, el de módulo, el signo, este signo de porcentaje, ¿sí? Ese es el operador módulo. ¿Qué me devuelve el módulo? ¿Sí? ¿Cómo lo uso a módulo? Módulo es un operador matemático, ¿sí? Es un operador binario. Espera un número a la izquierda y un número a la derecha. Y lo que me da como resultado es el resto de la división de esos números, entre x dividido el número que está a la derecha, ¿no? Dividido 2. Entonces, ¿cuándo un número es par? Cuando es divisible por 2. Por lo tanto, él dice, che, si yo al dividir x con 2, el resto de esa división es igual a 0, ¿sí?, es porque es par. Entonces devuelvo true, ¿sí? Si no da 0, no es par, ¿sí? Por eso retorna falso. Es decir, que si no es par, ¿es qué? Es impar. Par. Es impar. Perfecto. La pregunta que les voy a hacer, para que piensen, ¿sí? Cuando yo calculo el resto entre un número y 2, ¿sí? El resto de la división, ¿qué resultado puede ser? El resto de la división, ¿qué podría ser?
¿Cero o distinto de cero? 0, y ese distinto de 0, puntualmente, ¿qué número puede ser? 1. Eco. Si yo tomo un número A y lo divido por 2, ¿sí? El resto va a ser un número más chico que 2, ¿sí? O va a ser 0 o va a ser 1, ¿sí? Dado un número B, por ejemplo, si yo lo divido por 3, ¿el resto qué podría ser? 0, 1 o 2. 0, 1 o 2, ¿sí? 2. ¿Se entiende? Y tiene lógica, ¿sí? Que Sí, siempre sí. el resto va a ser un número más chico que el divisor, Chico que el ¿sí? divisor. Que el chico que el divisor. Son cositas que por ahí les ayuda por ahí a usar para otra cosa, ¿no? Bien, chicos. Bueno, ¿se entendió esto del SPAR? ¿Cómo lo solucionaron? Yo ahí lo único que le agregué al código mío es, por ejemplo, qué pasaría si le pusiéramos un negativo ahí a Ah, X. bien, bien. Él acá evaluó, ¿sí? Evaluó que el número positivo, que el número par fuese positivo, ¿sí? Entonces él, si yo lo vi a tu código, si X es mayor a 0, ¿no? Si Ujú. X es mayor a 0 y además el resto es 0, entonces par, ¿sí? Ya si es negativo, lo toma como que no es par. Él lo evalúa de esa forma. Está bien, podría ser, pero tengo pares entre los negativos también, Claro. ¿sí? Tengo pares entre los negativos. Bien. El otro enunciado era el de es absoluto, ¿sí? El Sí. otro enunciado es el de es absoluto, ¿no? Que dado un número, siempre tenía que devolver el valor absoluto de ese número. O sea, siempre lo tendría que dar como positivo, ¿no? Si recibía un menos 2, tenía que devolver 2. Recibía un 2, devolver 2, ¿sí? ¿Cómo lo solucionaron a ese? Ahí sí puedo engancharlo. Yo lo solucioné así. Sanudo grabación. Bien, acá, bueno, acá el compañero eh, puso lo Sí. siguiente. Bueno, es absoluto, X. Bueno, él lo que hizo fue guardar el X en otra variable, ¿no? No era necesario porque Ujú. podrías Sí, no. trabajarlo directamente. Sin modificar el estado a X, Ujú. podrías manejarlo directamente, no hay problema. Bueno, entonces él dice, bueno, lo voy a guardar en una variable C. Y luego pregunto, si C es más grande que 0, ¿sí? El número es positivo, entonces lo puedo devolver, tal cual. ¿Sí? Recuerden que acá, ya en la línea 43 en mi caso, recuerden que acá C tiene el valor de A, tiene una copia, ¿sí? Del valor de X, perdón. C tiene una copia del valor de X, ¿no? Entonces, hablar de C acá es lo mismo que hablar del valor que tiene X. Entonces, si el valor de C es mayor a 0, retorno C. Ahora, si no, si es menor a 0, ¿sí? Si es menor a 0, eh, lo multiplico, digo que C vale lo que tiene por menos 1, ¿sí? Lo guardo y si estaba negativo, obviamente, si entra por acá es porque es negativo. Al multiplicarlo por un negativo, el resultado es positivo, ¿sí? Perfecto. Y la pregunta es la siguiente. ¿En qué caso va a venir por acá? Ese yo lo puse porque a mí me daba error. Claro, porque ¿cuándo se hace falso esto? Porque me, ¿Cuándo no entra por acá o por acá? Es decir, dicho de otra manera, ¿cuándo va a venir por acá? De 0. Tanto valga que C. 0. Cuando valga 0, ¿sí? Si viene un valor 0, ¿sí? Esto se hace falso, esto se hace falso y viene por acá. ¿Tá? Entonces, si yo no lo pongo a esto, el compilador me dice, ojo, que tenés que devolver un entero, ¿eh? Pero si yo acá estoy devolviendo entero, sí, bueno, pero va a venir por acá si sucede esto. Va a venir por acá si sucede esto. Pero si no sucede esto y esto, el programa va a seguir, ¿sí? Tendrías que devolver algo. Ah, ¿y qué devuelvo? Uy, ¿y qué devuelvo? Y bueno, voy a devolver un 0. Creo que lo pegué 2 veces. Control Z.
Tengo que devolver un 0. ¿Se entiende? Ahora la pregunta es, ¿podría resumir esto con un solo if? Sí, ¿Alguien lo hizo con otra versión? O bueno, yo modifico. No está mal esto, Carlos, ¿eh? Vos dejalo así como está. ¿Sí? Yo para que vean otra forma. Bueno, ahí Gabriel dice lo hizo de otra forma. A ver. Pásalo, Gabriel. Bien, quiero probar el código que mandó Gabriel, entonces quiero comentar todas estas líneas. Para no ir poniendo barra, 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 para comentar línea por línea, puedo poner así, barra, asterisco, desde dónde voy a comentar, y termino con asterisco, barra, para decir hasta ahí comento, ¿sí? Entonces todo esto está comentado, no se va a ejecutar, ¿sí? Seguramente lo sabían, pero bueno, yo aclaro por las dudas. ¿Sí? Bueno, acá Gabriel dice, mira, yo lo hice de esta manera. Recibo un número entero, lo llamo A, tengo una variable entera B, que no vale nada, y pregunto, si el valor de A es mayor o igual a 0, ¿sí? Voy a decir que B vale A. Es decir, que él declara esta variable B para usar un solo retornar abajo, ¿sí? Para usar un solo retornar. Y él dice, bueno, mira, si A es mayor o igual a 0, entonces está bien, ese es el positivo, ese es el número que tengo que devolver. ¿Sí? Entonces lo guarda en B. Ahora, si no, ¿sí? Si no, él dice, B es igual a menos A. Claro, hasta hacerlo. eh, ¿Qué pasa? A ver, que quiero ver esto. O sea, ¿cuándo se entiende que va a entrar acá en el else? Cuando sea negativo, ¿no? Va a entrar ahí en el else cuando sea negativo. Estoy tratando de activar para anotar. Entonces él dice, bueno, supongamos que me mandan acá en A, ¿sí? Un -3. ¿Sí? Me mandan en A un -3. Entonces él dice acá, para mí B va a ser igual a A, que vale ¿cuánto? -3. -3. Menos lo que vale menos A. Y A vale -3. ¿Sí? Menos, dice de nuevo, lo que vale A. Bueno, menos -3. ¿Sí? Entonces, vamos a hacerlo abajo. B va a valer -3. Menos por menos, más 3. Menos por menos, más 3. ¿Sí? Entonces acá lo que hace, me dice, bueno, -3, -3, esto queda en 0. Más 3, 3. ¿Sí? Mirá el laburo que se tomó para transformarlo en positivo nuevamente, ¿sí? Ahora, si yo no... ¿Se ve? ¿Ustedes ven el texto que escribí? Sí, Ahí yo lo sí. dejo Sí, así. sí, se Ahí ve. está. Ahora, si yo no quiero hacerlo tan complicado ahí, ¿qué podría haber puesto? Por -1. Claro, directamente decís, mira, el valor ese lo multiplico por -1. Y listo. ¿Sí? Y ahí ya lo tengo. Como esto es negativo, ¿sí? -3 por -1, 3 por 3, 3 por 1, 3, perdón. Menos por menos, ya me lo transforma en positivo. ¿Mm? Y retorno B. ¿Sí? Entonces ahí Gabriel lo solucionó con un solo if. eh, si respetaba las reglas, claro, sabe de matemáticas. Bien, claro, Gabriel era desconfiado. Dice, che, ¿este sabrá matemáticas? Sí, sabe. Se entiende, ¿no? ¿Ven? Son dos soluciones diferentes, ¿sí? Son dos códigos diferentes, pero que hacen exactamente lo mismo, ¿sí? Que hacen exactamente lo mismo, ¿sí? ¿Alguien lo hizo aún más diferente?
También podría, todos son parecidos a esto, ¿no? También podría haber hecho esto, a ver, si yo saco B, directamente haber dicho, che, si A es más grande que B, perdón, si A es más grande que 0, mayor o igual a 0, directamente acá, retorna A, ¿sí? Y si no, retorna A, ¿sí? A por menos 1, directamente devuelve ese resultado, ¿sí? Entonces este retornar no es necesario, ¿sí? Pero ¿cómo? Estoy en una situación parecida a la que tenía recién Carlos, creo que había puesto esto. No, porque acá, ¿sí? No es un else if. Fíjate que es un else, entonces, si esto es verdad, entra por acá. Y si no, por acá, ¿sí? Ujú. No va a haber ninguna situación en la que va a pasar de largo, ¿sí? Ya que si esta condición no se cumple, hace esto y se va. Recuerden que cuando se encuentra con una sentencia a retornar dentro del bloque, sale del método completo, ¿no? Esa podría haber sido otra forma. Yo voy a respetar y voy a dejar lo que puso Gabriel. Ahí está. Esa fue la solución de Gabriel. Y ha funcionado. Perfecto. Y muy bien lo que han hecho, que es decir, bueno, a ver, lo voy a probar en distintos escenarios. Cuando pruebo esto, lo voy a probar. A ver qué pasa si le paso un número negativo, qué pasa si le paso 0, qué pasa si le paso un número positivo. Lo van probando en todos los escenarios posibles. Bien, y les quedaba uno más, que era el de triángulo, que era un poco más complejo, ya que seguramente iban a necesitar utilizar conectores lógicos, ¿no? Sí. Acá te voy a comentar. ¿Sí? Entonces acá se complicaba un poquito más la cosa, ¿no? Bien. Sí, ahí Juan Pablo pasó como lo había hecho él. Perfecto. Bien, antes de analizar esto, antes de pedirles el código, como este es un poco más complejo, yo puedo hacer esto, miren. Usar como herramienta lo que ustedes aprendieron en programación 1, ¿no? Hacer el diagrama de flujo, ¿sí? Ujú. Hacer el diagrama de flujo, ¿no? Entonces, ustedes reciben tres lados. Eh, reciben tres lados. Vamos a suponer, para no hacerlo tan largo, que A es el lado 1, B es el lado 2 y C el lado 3. ¿Sí? Entonces, ¿en qué caso tenía que devolver un 1? Mejor Si dicho, los tres lados son iguales. claro, tenía que devolver 1. Esperen que vuelvo al código. Tiene que devolver 1, ¿sí? Tiene que devolver 1 si el triángulo es equilátero, ¿sí? 2 si es isósceles y 3 si es escaleno, ¿no? Esto me lo voy a copiar, Ujú. me lo voy a traer acá a la pizarra. Vamos a poner así. Entonces, ¿en qué caso un triángulo es equilátero? Sus tres lados iguales. Los tres lados iguales, ¿sí? Entonces, ustedes tienen, vamos a hacerlo así como si estuviésemos en primer grado. Recuerden que a veces no, siempre se entiende más un dibujo, ¿sí? Que 1000 palabras, ¿no? Entonces tengo un triángulo, supongamos, qué sé yo, que este es el lado A, este es el lado B y este es el lado C, ¿sí? Entonces, ¿en qué caso me dijeron es un triángulo equilátero? Cuando los tres lados son iguales, ¿no? Ujú. Es decir, cuando el lado A es igual al lado B, ¿sí? Y además el lado A es igual al lado C, ¿sí? Si el lado A es igual al lado B y el lado A es igual al lado C, por transitividad los tres lados son iguales, ¿no? Ujú. Entonces, ¿cómo planteo eso? Bueno, una condición es, si el lado A es mayor, recuerden que la boca del cocodrilo al que quieren que apunte que es más grande, si el lado A es mayor al lado B, esa es una condición. La otra condición era si el lado A su vez, pero si el lado A su vez es mayor que el lado C. Pero Ujú. para que sea verdad esto, quiero que se cumplan las dos condiciones, ¿sí?
para que sea equilátero tienen que cumplirse las dos. Que A sea mayor a B y al mismo tiempo A mayor a C. Entonces, ¿qué operador, o mejor dicho, qué conector uso para unir estas dos condiciones? Uní. Para entender que tiene que ser verdad cuando las dos sean verdad. Uní. Uní, o sea, el ampersand, ¿no? Entonces, como estoy usando esto en un if, en una selección, ¿sí? Esto puede ser verdadero o puede ser falso. ¿Qué tenía que suceder cuando los tres lados eran iguales? ¿Qué tenía que devolver? 1. 1. Entonces, si se cumple esa condición, directamente le puedo decir retornar 1. ¿Sí? Bueno, y si no se cumple, bueno, si no se cumple, puede ser ahora que el lado B sea, eh, puede ser, perdón, que dos lados sean iguales, ¿sí? Que el lado A sea igual al lado B, ¿sí? O que el lado A sea igual al lado B, o que el lado B sea igual al lado C, o que el lado C sea igual al lado A, ¿no? Podría preguntar por los isósceles, que dos lados nada más entre sí sean iguales. ¿Está? Bien. ¿Puedo hacer la pregunta por el isósceles o podría preguntar por el escaleno, donde todos son distintos? ¿Sí? También. Es más fácil. Pero bueno, lo hacemos por el isósceles, ¿les parece? Entonces, ¿cuándo sería isósceles? Cuando dos de sus lados son iguales. Entonces, ¿cómo preguntaría eso? Eh, o sea, si el lado 1 es igual al lado 2, Claro, o o sea, si el lado A es igual al lado 2, al lado B, claro, ¿sí? o el lado... Vieron que cambia el conector acá, porque cualquiera de Sí, las sí. situaciones que se dé tiene que ser verdadero, ¿no? Entonces, si se da eso, perfecto, ya es isósceles. O, o A igual a 3. porque A igual a AC. 3. A C. A C, sí. Claro. Es que yo lo Si A tengo es de otra igual a forma. B, está Yo lo bien. tengo, Si A es igual a B, lo estoy leyendo yo en la Sí. pantalla y lo tengo de otra forma. ahí comparé. Ahí comparé. Claro, usaste otros nombres de variables, lado 1, lado Claro. 2. Acá comparé A con B, ahora comparé A con C. ¿Qué me falta comparar? A con B. Ya lo comparé arriba. B con C. B Me con falta C, perdón. B con C. B igual a C. O sea que cualquiera de las tres cosas que se dé, ¿sí? Si A es igual a B, o A es igual a C, ¿sí? O B es igual a C, ¿m? Y fíjense que ya están comparados todos los lados. A con B está comparado, A con C está comparado, C con B está comparado, acá, C con B. C con A ya lo comparé acá. B con A ya está arriba, cuando comparé A. Y B con C ya también está comparado. Entonces, cualquiera de las tres cosas que se dé, ¿sí? Le digo, bueno, si eso es verdad, directamente retorna 2, porque son isósceles, Eso sí. ¿sí? Ahora, y se entiende que si que entra por acá, que se evalúa este otro if, cuando aquel Ujú. es falso, ¿sí? ¿Se entiende? ¿Qué quiere decir Sí. esto? Y que si hubiesen sido iguales, A con B, si yo hubiese puesto esto primero, para comparar si uno, y podría haber dado verdadero si eran isósceles o si eran escalenos, o si eran equiláteros, ¿sí? Por eso Sí. primero comparé si todos eran iguales. Entonces ahora por descarte, si no son iguales los tres, perdón, si el lado A, Sí, si no son... acá me equivoqué, chicos, Acá perdón. sí, acá son iguales ahí. Claro, me Uno equivoqué, yo estaba mayor. preguntando. Entonces, estoy dormido todavía. Entonces, si A es igual a B, para que sean equiláteros, ustedes me corrigen. A lo mejor escribieron por el chat y no lo vi, perdón. Si el lado A es igual al lado B y el lado A es igual al lado C, ahí está. Si los tres lados son iguales, es equilátero. ¿Sí? Si son iguales. Si no, viene por acá y pregunta de a dos, si son iguales. Bien. Y por descarte, ¿qué sucedería?
Si no son iguales los tres, Retorna, si no hay dos iguales, retorna 3. directamente, por descarte, porque es escaleno. Entonces, ni me pongo a comparar si son distintos, porque si no se cumplieron las dos condiciones primeras, son distintos evidentemente, retorna un 3. ¿Sí? Sí. ¿Cómo traduzco este diagrama así como está? ¿Sí? Lo tengo que traducir de esta manera. Si, paréntesis, A es igual a B y A es igual a C, si eso es verdad, ¿sí? Si eso es verdad, acá está el retornar 1. ¿Sí? Ahora, este falso es el else. Entonces, else, ¿sí? Else if. Abro llaves y puedo, si yo lo traduzco así como está, podría ser tranquilamente así, ¿ves? Un else, dentro de ese else, acá dentro de este else, acá hay un if. ¿Sí? Uy. Ay, no quería cambiar el color. Bueno, no importa. ¿Lo ven así en rojo ustedes también? Sí. Se ve bien, ¿no? Bueno, Sí. si no, dentro de este else, acá hay otro if. ¿Sí? Entonces ahí podría poner, si no, si, ¿está? Y acá, A es igual a B, o A es igual a C, o B es igual a C. Si sucede alguno de esos, y este if tiene también su verdadero, en este caso, si es verdad eso, retorna 2, y este else, que acá retornaba 3, este else, ¿sí? Es de este if que está acá adentro, es de este if, ¿sí? Entonces, para ese if, tengo el else ahí, ¿sí? Y ahí retorna 3, ¿está? O podría sintetizarlo y por ahí decir, bueno, lo voy a hacer un poquito más claro, hacerlo esto un poco más claro, usando un else if, ¿sí? Para no anidarlos, ¿sí? Para no anidarlos. Entonces ahí sí podría decir, bueno, si A es igual a B, entonces para no anidar acá podría decir, si no, y no pongo llaves directamente, si no, sí, ¿sí? Si no, sí, son dos de ellos iguales, retorna B, ¿sí? Retorna B. Y a este else va a entrar de esta forma, al haber usado un else if, a ese else va a entrar si no se cumple ni esta condición, ¿sí? Obviamente, ¿no? Entonces por ahí es más fácil de leer esto que tengo acá. Lo copio y ya me lo traigo acá, ¿sí? Entonces tenía public, devuelvo un entero, se llama tipo de triángulo, recibo un entero A, un entero B, o lado 1, lado 2, lado 3, como ustedes quieran, y un entero C. Eran enteros del lado de tipo doble, perdón. Sí, tiene sentido porque son longitudes. Doble, doble y doble. Abro llaves y ahí le vamos a pegar lo que copiamos allá. ¿Sí? Ahí se ve mejor, ¿no? Si los tres lados son iguales, retorna 1. Si no, si dos de ellos son iguales, retorna 2. Y si no, directamente retorna 3. ¿Sí? Pero ¿y cómo pruebo esto? Bueno, para probar esto, ¿sí? Me voy a Program. ¿Y No qué se tengo ve que la hacer acá? pantalla, profe, no se ve la pantalla de... Ah, perdón, no había compartido. Acá está. Ahí Ahí está, vuelvo al no. código. Acá pegué el código. Tengo tipo de triángulo que recibe los tres lados. En lugar de ponerle lado 1, lado 2, lado 3, le puse A, B, C. Y trabajé con esas variables, ¿no? Si las tres son iguales, retorna 1 porque es un triángulo equilátero. Si dos de esos lados son iguales nada más, retorna 2 porque son isósceles. Y si no, retorna 3 porque al no ser ni equilátero ni isósceles es escaleno directamente. Sus tres lados son distintos. Ahora, esto yo lo tengo en la clase matemáticos, ¿sí? Y yo quiero probar esto desde la clase program, desde el método main de la clase program. ¿Qué tendría que hacer para poder utilizar desde la clase program
los métodos de la clase de matemático. Yo lo hice así, no sé si te paso. No, pero digan con sus palabras. No muestren el código. Ah, A ver, ¿qué tendrían que hacer primero? Yo quiero Crear una usar el instancia. método. Claro, claro. exactamente. Crear una instancia, ¿sí? Es decir, Primero, eh, crear una variable. bien, puedo hacer esto. Matemático. Crear una variable de tipo matemático y asignarle ahí un objeto matemático. Ujú, ¿Sí? Ahí está. Y a través de esa instancia, que en mi caso es m, hago m punto y ahí puedo usar sus métodos, ¿no? Es absoluto, el sí. mayor es, ¿sí? Es par o tipo de triángulo, ¿no? Fíjense que yo acá puedo poner tipo de triángulo y acá paso, por ejemplo, espera tres números. Ujú, Bueno, yo digo el primer lado vale 12, el segundo vale 30 y el tercero, que seguramente no es un triángulo, ¿no? Eso también tendría que haber chequeado que siempre un lado es menor a la suma de los otros dos, ¿sí? Y este podría ser 17, no, este podría ser 23. Entonces, si yo me paro en el 12, es más chico que 30 más 23, me paro en el 30, es más chico que 12 más 23, me paro en el 23, es más chico que la suma de los otros. Por si no, no podría construir un triángulo, pero eso no me pide que lo evalúe, ¿sí? Yo lo estoy armando así, para que sea un triángulo. Ahora bien, esto, cuando yo hago esta llamada a este método, esto me devuelve un número entero, ¿sí? Me devuelve un 1 o un 2 o un 3. ¿Sí? Si yo ejecuto ujú, esto ahora, no muestra nada por pantalla. ¿Sí? Yo lo ejecuto, no pasa nada. La función me devuelve acá algo, pero yo no lo estoy mostrando. ujú. ¿Ven? No lo estoy mostrando. Entonces, podría declarar una variable entera acá que se llame, no sé, res por resultado, guardo lo que devuelve esa llamada y después con un console.writeLine, ahí muestro eh, el tipo es y que muestre acá, perdón, lo que hay en la variable res. ¿Sí? Fíjense, ven que acá me dice el tipo es 3. ¿Sí? ¿Qué debería hacer yo para que, viste que acá me dice el tipo es 3, pero yo digo, no, si es 3 que aparezca la palabra eh, escaleno, ¿sí? Si es 2, isósceles, y si es 1, equilátero. ¿Qué debería hacer antes de mostrarlo, si quiero algo así? Un switch. Podría, claro, necesito una selección, ¿no? Un i o un switch, ¿sí? Yo podría acá poner un switch, ¿sí? Y Un switch evalúo qué variable, rest. res, ¿sí? Como res sé que es un entero, entonces yo acá podría decir, bueno, en el caso de que sea 1, perdón, de que sea 1, acá muestra, por ejemplo, lo puedo hacer más sintético Sí. si quisiera, ¿no? Acá el tipo es, si es 1, equilátero, con acento y todo, yo, pues, break. En el caso de que sea 1, equilátero, ¿sí? En el caso de que sea 2, lo que vale res, eh, el tipo es Isósceles. isósceles, ¿sí? Y en el, Break. break. Y en el caso que sea 3, bueno, cansé de escribir. En el caso de que sea 3, escaleno. ¿Sí? Fíjense que puedo tener un switch sin un default, ¿no? Porque yo sé que nunca va a ser otra cosa que 1, 2 o 3 por cómo armamos el método tipo de triángulo, ¿no? Entonces esto lo puedo sacar de acá. Entonces ahora, fíjense, el tipo de triángulo es una función que me vuelve un entero. Yo después lo analizo,
¿sí? Desde el main analizo. Che, si es 1, mostrar equilátero, algo más potable al usuario, porque el usuario no va a entender qué significa 3, qué significa 2, ¿sí? Entonces, cuando ejecuto esto, estamos dando acá. El tipo es escaleno, me dice. ¿Sí? ¿Se lo ven? Y ahí puedo probar todos los escenarios. ¿Qué pasa si todos valen lo mismo? Me tendría que decir, guardo los cambios, compilo y ejecuto. Equilátero. El triángulo es, el tipo es equilátero. O el triángulo tendría que decir. ¿Sí? Bueno, ¿alguna pregunta hasta acá? Yo no. ¿No hay No, preguntas? profe. No. Bien. Bueno, ahora vamos a pasar a las iteraciones, ¿sí? A las iteraciones. La estructura iterativa es otra estructura de programación, ¿no? Así como tienen estructuras selectivas, en donde con una estructura selectiva el flujo del programa viene, hay una condición, dependiendo de esa condición toma por un camino o toma por otro, ¿no? Por ejemplo, un switch, por ejemplo, un if. Bien, pero hay veces en las que yo necesito que cierto bloque de código, cierto bloque de sentencias se repitan, ¿sí? Se repitan o un número determinado de veces o se repitan mientras determinado suceso sucede, ¿no? Mientras determinada condición sucede, se cumple. Entonces, si yo lo que quiero hacer es, supongamos, hacer que un bloque de instrucciones se ejecute un número determinado de veces, ¿sí? Eh, tengo un tipo de estructura más adecuado para usarlo. Y si quiero que esto se repita mientras suceda otra condición que no sea una cantidad, por ejemplo, mientras el usuario quiera seguir ingresando datos, mientras el usuario quiera seguir jugando, ¿sí? Ya es otra estructura la que voy a usar, otra sentencia, la más adecuada para usar, ¿sí? Cuando empezamos a trabajar con iteraciones o ciclos repetitivos, aparecen dos conceptos. Uno es el de contador y el otro concepto que aparece es el de acumulador. ¿Sí? La pregunta que les voy a hacer es, ¿qué es un contador? ¿Qué es un contador? ¿Saben qué es un contador? Una variable. Una variable, ¿sí? Que, Numérica, que va ¿sí? guardando las, o sea, como una suma. Claro, va sumando, pero la suma es Claro, con números constantes, ¿no es cierto? claro. ¿Sí? O sea, podríamos decir que un contador es una variable que crece o decrece Claro, en forma constante. constante. ¿Qué significa esto? Y que un contador tiene esta forma. Variable igual a variable, más o menos, depende de lo que quiera hacer, y acaba un número. ¿Sí? Más o menos un número. Por ejemplo, C igual a C más 1. ¿Sí? Ese es un contador. Si yo a esto lo pongo dentro de una iteración, ¿sí? Si yo a eso lo pongo así dentro de un ciclo repetitivo, cada vez que pase por acá le estoy diciendo que C vale lo que tiene más 1. ¿Sí? Y esto yo lo puedo escribir de distintas maneras. Si la variable crece, por ejemplo, de 1 en 1, yo podría poner, en lugar de poner C igual a C más 1, podría ponerlo así, C más más. Es lo mismo. ¿Sí? Ujú. O podría poner C más igual 1, como ustedes están acostumbrados a hacerlo. ¿Sí? Bien. Lo mismo que si en lugar de crecer decrece, de 1 en 1, yo podría poner C menos menos. Esto es decrecer de 1 en 1. Que sería lo mismo a decir C menos igual 1. ¿Sí? Hasta ahí no quedan dudas, ¿no? Bien, entonces, como la palabra lo dice,
un contador generalmente cuenta, ¿sí? Entonces, si yo lo que necesito, cuando voy a crear una iteración, es saber cuántas veces pasa por acá o cuántas veces tiene que repetir esto, seguramente en esa estructura iterativa voy a necesitar un contador, ¿sí? Voy a necesitar una variable de este tipo. Declarar una variable y hacer que de alguna manera se incremente, ¿sí? Crezca o decrezca, depende de lo que quiero hacer, pero si quiero contar, generalmente va a crecer para poder saber las veces que el flujo del programa pasa por acá. Ahora, por otro lado, están los acumuladores. ¿Qué son los acumuladores? ¿Mm? ¿Qué es también un acumulador? ¿Qué será también? Una variable. Es una variable, exactamente, es una variable que puede crecer o decrecer en forma no constante. Ah, ¿cómo es esto? Y sí, por ejemplo, variable igual a... Perdón. Uy, rehice todo. Es una variable que crece o decrece en forma no constante. ¿Qué significa el no constante que yo tengo? Por ejemplo, una variable que va a ser igual al valor de esa variable, más o menos, dependiendo de lo que quiera hacer. Generalmente se acumula suma, ¿no? Más otra variable, ¿sí? Más el valor de otra variable. Fíjense que a diferencia del contador, en la que, por ejemplo, crece, ¿sí? En forma constante, ¿sí? Siempre sumo o resto a un número, con un número, acá siempre sumo o resto con otra variable, ¿sí? ¿Y para qué me sirven los acumuladores? Y generalmente para sumar, para acumular valores, ¿sí? O sea que si yo, por ejemplo, eh, tengo que crear una iteración que me permita la entrada de 5 números, ¿sí? De 500 números, y necesito calcular la suma de esos 500 números, bueno, el contador es el que voy a usar para saber que esto se repita 500 veces, ¿sí? Y el acumulador va a ser el que me va a permitir ir sumando los valores que el usuario va ingresando, por ejemplo, ¿sí? Por ejemplo, ¿sí? Acá puede ser, qué sé yo, acumulador, el nombre de la variable, va a ser igual a acumulador más, no sé, otra variable, b, por ejemplo. Entonces acá le estoy diciendo que la variable AC vale lo que tiene más lo que vale b, ¿sí? Si yo a esto lo pongo en una iteración y supongamos que AC, antes de comenzar el ciclo, arranca valiendo 0, ¿sí? Y acá, por ejemplo, el usuario pone en B el número 3, entonces estoy diciendo que la primera vez acumulador va a valer lo que tiene, que es 0, más B, que es 3. ¿Cuánto va valiendo el acumulador? 3. 3. Cuando vuelve, si el usuario pone otro dato en B, supongamos que ahora B vale 40, es decir, el 3 se perdió y quedó 40, entonces el acumulador va a valer lo que tenía, que era ¿cuánto? 3. 3 más 40, 43. 43, ¿sí? Si esto vuelve a repetirse y el usuario ahora en B pone el número, pone el número 5, por ejemplo, entonces el acumulador vale lo que tenía, que era 43, más 5, pasa a un estado nuevo que es 48. Si ustedes se fijan, lo que fue haciendo el acumulador fue ir sumando, ir acumulando los datos que fue ingresando el usuario, que se fueron generando en la variable B, ¿sí? Esa es la misión del acumulador. Bien, entonces, vamos a la primera estructura, ¿sí? En la que yo necesito iterar un número determinado de veces, ¿sí? Necesito contar un número determinado de veces. Cuando yo necesito crear una estructura iterativa que se repita un número determinado de veces, la más adecuada es el para, ¿sí? Que acá se traduce como for.
¿Y cuál es la sintaxis? ¿De qué manera se usa el for? Se pone así. Entre paréntesis, en la cabecera. A ver si puedo agrandar la letra. Ahí. En la cabecera se pone. Lo primero que hago es inicializo el contador. ¿Sí? Ahí hay un contador que le va a ir diciendo al for cuántas veces quiero iterar. ¿Sí? ¿Cuántas veces quiero iterar? Mamma mía. Uy, pero que se más lío. Bien. Inicializo el contador. Punto y comas. Lo segundo que hago es controlo el contador. ¿Cómo controlo el contador? Y sí, controlo, si yo quiero que esto se repita 20 veces, que el contador no se pase de 20, por ejemplo. ¿Sí? Controlo o verifico el contador. O sea que ahí va a haber una condición. ¿Sí? Y luego termina con el incremento del contador. Esa es la estructura del for. Empieza así. Luego, ¿qué viene? Llaves. Y entre llaves pongo el bloque de código, el bloque de sentencias que quiero que se repitan. ¿Sí? Dentro de esas llaves está el bloque de sentencias que quiero que se repitan. ¿Cómo sería esto? Bien, lo vamos a ver acá en código. Vamos a acá y voy a agregar, ya que estoy en la clase de matemáticos, un método que se llame public void, por ejemplo, hacer. ¿Sí? Le voy a poner cualquier nombre. Hacer. ¿Qué quiero que haga el método hacer? Bueno, supongamos que quiero que muestre 20 veces el mensaje hola ULP, por ejemplo. ¿Sí? Yo quiero mostrar acá 20 veces el mensaje hola ULP. Algo sonso, pero para que se entienda cómo funciona el for. Yo sé que yo podría hacer esto. Console.writeLine hola ULP, ¿sí? Y si quiero que se haga 20 veces, y bueno, podría copiar esto 20 veces. ¿Mm? No, pero yo quiero que esto se repita 20 veces. Ah, bueno, entonces quiere decir que esta sentencia es la que va a estar dentro del for. ¿Sí? ¿Y cómo lo uso? Mira, for, hay otras formas de usarlo, pero voy a mostrar la más compleja, por decirlo de alguna manera, más completa, para que se entienda después las formas más sencillas, ¿no? Entonces va, for, dice, el primer término, ¿qué tenía que poner? ¿Qué era lo primero? Inicializar el contador. Inicializar el Inicializar. contador. Inicializar el contador. Quería mostrar esto. El primer término es inicializar el contador, es decir, tengo que declarar una variable que va a servir de contadora, ¿sí? Eso es lo primero que tengo que hacer. Después voy a tener que controlar y después voy a tener que hacer que incremente. Bueno, a ver. Primero inicializar el contador. Ustedes me dijeron que el contador es una variable y es una variable numérica, ¿no? Generalmente es entera, si va creciendo de valores enteros. Entonces declaro acá el contador de tipo entero, C, le puedo poner el contador, y le digo que arranque en 0, por ejemplo. ¿Sí? En 0. Bien, si mi contador arranca en 0, ustedes saben que después acá van las llaves del for y acá adentro pongo lo que quiero que se repita, que en este caso lo que quiero que se repita es esto que está acá. ¿Sí? Entonces, ¿qué voy a tener que controlar? O sea, yo sé que al poner esto, ¿sí? De alguna manera esto se va a repetir, ¿no? Y de alguna manera este C va a ir incrementándose de uno en uno. ¿Y qué voy a tener que chequear? Que ese contador no llegue a cuánto. Que C sea menor que 20. Bien, entonces acá la condición sería que C, mientras C sea menor a 20, lo haga. ¿Y por qué no pongo igual a 20? ¿Qué pasa si yo pongo mientras C no sea igual a 20? Si le pongo igual a 20, ¿cuántas veces lo haría adentro? 21 veces. 21 veces porque el contador arranca en 0. ¿Sí? Es decir, que con 0 entra una vez, después con 1, con 2, ¿no? Y cuando llega a 20, ¿sí? Saldría, ¿no? Entonces acá le voy a poner no.
Mientras sea menor a 20, hacelo. O sea que cuando vale 20 se va. Punto y coma. El otro término lleva el incremento del contador, es decir, de cuánto en cuánto quiero que crezca, ¿sí? De cuánto en cuánto tiene que incrementarse el contador C para acá yo saber que esto se haga 20 veces. ¿Sí? Si estoy contando las iteraciones, de cuánto en cuánto tendría que crecer. C++. Tendría que crecer de uno en uno, ¿no? Por eso puedo poner C++, o puedo poner C igual a C más 1, ¿sí? Pongo C++ que es lo mismo. Ajá. ¿Y Claro, esto, claro. y esto cómo funciona? Esto funciona de esta manera, mire. Cuando se ejecuta la primera vez, ¿sí? Cuando se ejecuta la primera vez, entra acá. Inicializa el contador, ¿sí? Chequea que sea menor a 20, como es la primera vez, es menor a 20, entra al bloque, hace lo que tiene que hacer, y cuando llega a esta llave, ¿sí? Cuando llega a la llave del final del bloque, rebota a la cabecera nuevamente. ¿Qué hace cuando rebota a la cabecera? Hace el trabajo al revés. Primero incrementa, ¿sí? Y después chequea. Es decir, que esta parte de acá no se hace más. No la vuelve a inicializar en cero. Entonces, cuando llega a esta llave, rebota a la cabecera, C se incrementa en 1, chequea que sea menor a 20. Si es verdad esto, entra de nuevo al bucle. Hace, rebota, vuelve a incrementar, chequea. ¿Cuándo sale de acá? Cuando esa condición se hace falsa. ¿Y cuándo se va a hacer falsa? Y cuando C no sea menor a 20. Cuando sea 20 o mayor. ¿Se entiende? Sí, Si sí. yo quisiera ir, no estoy buscando los botoncitos para borrar los dibujos. Si yo quisiera acá, a medida que va mostrando, podría hacer esto, mira, a medida de ir mostrando el mensaje hola ULP, podría decirle, bueno, concatena C, anda mostrándome cuánto vale C ahí. ¿Sí? Entonces, bueno, cuando yo lo ejecute, me va a ir mostrando. La primera vez que me va a mostrar hola ULP, ¿y qué mostraría? 0. 0. La segunda vez, ¿qué mostraría? Hola O la ULP, ULP, 1. 1, exactamente. Y la última vez, ¿cuánto valdría? La 19. última vez que entre, ¿cuánto va a mostrar acá? 19. 19, sí señor, 19. 19. Entonces muestra el 19, llega a esta llave, rebota, se incrementa en 1, ¿sí? Valdría 20. Pregunta, ¿20 es menor a 20? No. Tum, sale del for a la línea siguiente donde se llamó. ¿Sí? Entonces, si yo ejecuto esto, debería mostrar 20 veces el mensaje bienvenidos ULP. Ahí se los voy a pasar por el chat si lo quieren copiar y pegar. Entonces yo podría ir ahora a guardo todos los cambios, a Program, ¿sí? Y probar. Bueno, después de que muestre eso lo del triángulo, podría decirle a matemático m. Hacer. Uy, perdón. M. Hacer. Entonces, si compilo y ejecuto, bueno, mostró el triángulo de equilátero, después mostró, miren, hola ULP, como ustedes me dijeron. El primer valor que mostró es 0 y el último 19. ¿Sí? Bien. Basados en esto, a ver cómo darían solución a este método. ¿Cómo darían solución a este método? Me voy a Sí. matemático. Ahora, profe, si yo quisiera poner el igual a 20, tendría que empezar el contador en 1, ¿verdad? Claro, ¿cómo haría para que los números vayan del 1 al 20? Y si quiero que C tome valores del 1 al 20, lo tendría que inicializar en 1, ¿sí? Y decirle que esto lo haga mientras sea menor o igual a 20 inclusive. ¿Sí? Entonces, si ejecuto,
Bueno, ahí muestro, ¿ven? Del 1 al 20 inclusive. ¿Sí? Bueno, acá el enunciado que les doy es este. Este está de ejemplo, ¿no? Ahora dice, a ver cómo harías un método llamado escala del, que recibiendo un número y un desde y un hasta, muestra la escala. No entiendo, ¿cómo? Bueno, supongamos que yo llamo al método escala del, ¿sí? Llamo al método escalada, puse yo, bueno, escalada del, y le paso. Quiero la escala del 2 desde el 20 hasta el 40, por ejemplo. ¿Sí? ¿Qué tendría que mostrar esto? Quiero que muestre, por ejemplo, la escala del 2 es los números del 20 al 40. Tendría que mostrar el 20, 22, ¿sí? 24, 26, 28, 28, y así hasta el 40 inclusive. ¿Mm? ¿Cómo? Usando un for, podrían crear un método que haga eso que está ahí. A ver cómo lo haría. Yo les doy 10 minutitos para que lo piensen. ¿Puede ser? Puede que alguno de ustedes ya lo haya hecho, Bárbaro. ¿sí? Pero bueno, les doy 10 minutos para los que no lo hicieron a ver cómo lo podrían hacer. Yo llegué hasta el contar vocales. Vamos a ver la Bueno, solución propuesta. Ujú. Bien, ahí Juan Pablo pasó. Ahí lo copio. Creo que lo copié bien. Escala del. Bueno, pero acá pasa algo, porque fíjense que la escalada del recibe por parámetro 3 valores. ¿Sí? La escalada del recibiría por parámetro un entero, número, un entero desde y un entero hasta dónde quiero que cuente. Entonces, ¿qué modificaría acá? ¿Qué modificaría ahora acá en el código? Porque acá explícitamente él dice, arranca en 20, que no llegue a 40, que mientras sea menor o igual a 40, y que vaya de 2 en 2. Pero ese era el ejemplo puesto acá, si recibía esos valores. ¿Qué debería modificar? Claro, ahí Carlos puso. Debería modificar acá. El contador arranque, en lugar de 20, que arranque desde dónde. Desde el número que me pasan por parámetro. ¿Se entiende? Acá en lugar de 20, arranca desde número. sí. Mientras sea menor o igual, ¿a cuánto? Y hasta donde me digan. Y que se incremente de... ¿Está bien así como lo dice? No. Que arranque El desde, primero es de... que arranquen desde, que llegue hasta, y se incremente en base al número que me pasen. El primer número es el que indica la escala, ¿no? De cuánto en cuánto debería crecer. ¿Sí? Perfecto. Entonces, si yo a esto lo pruebo desde program, ¿sí? Le digo a mi matemático, punto, escalada del, por ejemplo, quiero la escala del 3, desde 30 hasta 60, por ejemplo. Si compilo y ejecuto esto, ahí muestra, ¿ves? 30, 33, 36, ¿sí? La escala del 3 van de 3 en 3 hasta el 60 inclusive. ¿Sí? Ese podría ser la implementación de la escalada del. Luego había otro que puedo resolver con el for, ¿sí? Pero que requería un poquito más de investigación por parte de ustedes, que era el contar vocales, por ejemplo. El contar vocales. Este contar vocales, vamos a poner comentario, fíjense, recibe un string que es la cadena, ¿sí? Y me tiene que devolver la cantidad de vocales. O sea, tiene que devolver un entero, por ejemplo, ¿no? O lo puede mostrar por pantalla. ¿Sí? Como no dice nada ahí,
podría haber sido void y que lo muestre por pantalla, o que retorne un entero con la cantidad de vocales. Vamos a hacer así, que retorne un entero se llama contar vocales, y recibe acá un string, que es la cadena, y me tiene que devolver la cantidad de vocales que tiene esa cadena. ¿Sí? Es decir, que desde programa yo podría llamar acá contar vocales, y acá si le paso la palabra Pedro, por ejemplo, me tendría que decir que hay dos vocales, la E y la O. ¿Sí? Lo mismo que si le paso así, en mayúscula, Pedro, por ejemplo. ¿Sí? Me tendría que decir que hay dos vocales. Entonces yo podría, como esto me devuelve un entero, guardar en una variable entera la cantidad y después mostrarlas, ¿no? La cantidad de vocales es cantidad. ¿Estamos de acuerdo? Cantidad. Bien, entonces vuelvo acá a matemático. Y ahí Carlos dice, yo lo estuve probando, pero no me funcionó. Alguien también lo intentó, si bien no lo pedíamos. Acá lo vamos a poner en mayúscula para seguir con el estándar. Evidentemente, ¿sí? Cuando yo reciba una cadena, ¿sí? Vamos a un poquito de ayuda. Cuando recibo una cadena, un string, ¿sí? Cuando recibo un string, como por ejemplo Pedro, ¿sí? Internamente, string es un objeto que tiene por dentro un arreglo de caracteres, ¿sí? Va a tener un arreglo del largo de la cadena que yo puse, ¿sí? Es decir, que si puse la palabra Pedro, mi cadena tiene un largo de 5 caracteres. Ese es el largo de mi cadena, ¿ok? Entonces, en la posición 0 de esa cadena estaría la P, en la posición 1 estaría la E, en la 2 la D, y así sucesivamente, ¿no? Hasta la posición 4, si bien todavía no empezamos a trabajar con arreglos, pero bueno, para que se vayan dando una idea, en la posición 4 estaría la O, ¿sí? Es decir, que yo para poder ir chequeando si alguno de los caracteres que está en cada posición es una vocal, o sea, es una A, una E, una I, una O, una U, tengo que ir recorriendo el arreglo posición por posición, ¿sí? Pero yo acá sé que son 5, porque estoy viendo que la palabra es Pedro. Pero si yo me voy acá, dentro del método, ¿sí? Si me vengo acá a matemático, al método, yo recibo en cadena una cadena, pero no sé el largo que tiene, ¿sí? O sea, evidentemente sé que recibiría un for, que tendría que usar un for para recorrerla, ¿sí? Y si voy a usar un for, voy a necesitar un contador, ponele ahí, que tendría que arrancar desde dónde ese contador, en base a lo que les mostré recién de cómo está organizada internamente la cadena. Cero. De cero, exactamente, ¿sí? Desde cero. Bien, pero y tendría que incrementarse ese contador mientras i sea menor a qué. Ese contador tendría que ir incrementándose mientras sea menor a qué cosa. Al largo de la cadena. Al largo de la cadena, ¿sí? Como cadena es un string, es un objeto, tiene métodos, ¿sí? Sí, Y fíjense que claro. entre esos métodos está len, ¿sí? Entonces, este método me va a devolver un entero. Entonces yo digo, bueno, ese entero va a ser el largo de la cadena, ¿sí? Si tiene 5 caracteres, me va a devolver 5. Pero las posiciones van a ir de 0 a 4, ¿no? Entonces, el contador para mí va a ser i, inicia en 0, lo haga mientras sea ese i menor al largo de la cadena, punto y comas, que en realidad acá es len, así, len en lugar de método es una variable, el len. Y acá el incremento, ¿no? I más más. Bueno, y ahora, ¿qué voy a necesitar dentro del for
para poder ir averiguando si es una A, si es una E, I, O, U, la cuente porque es una vocal. ¿Qué estructura voy a necesitar para hacer ese control? Selección. Sí, señor. O sea, voy a necesitar un if, ¿no? Voy a necesitar un if. Perfecto. O sea que de alguna manera yo acá voy a preguntar si lo que viene en la cadena, punto, en, eh, en la cadena, el carácter que estoy leyendo, ¿sí? Es, digamos, es una A, una E, una I, una O o una U, ¿sí? Entonces, la cadena debería tener un método que sea capaz de devolverme el carácter que contiene, ¿sí? En la posición que yo le pase. Fíjense, acá hay un método que se llama index of, ¿sí? Esto lo que hace es, yo le paso el carácter y él me pasa en qué posición está, ¿sí? Podría valerme de eso, pero yo lo que quisiera hacer es ver si hay algún método al que yo le pase el índice y me diga qué carácter es, para yo saber qué tiene. ¿Alguien encontró ese método? Eh, no, yo ¿No tenemos ese método? no lo encontré. Lo que hice, Sí, lo que hice yo es preguntar, ¿verdad? Si, si palabra en esa posición, en la posición I, era igual a A o A mayúscula, así. ajá, es igual a minúscula o A mayúscula, creé una variable contador, la cual la inicialicé en 0. Bien, si hay una A mayúscula, Ahí faltó cadena de I. claro, estoy manejando mi string como un arreglo, que es lo que decíamos, ¿no? Claro, como un arreglo, claro. Yo lo había manejado como un arreglo. Ahí, entonces Y acá, inicialicé un contador en 0 y a ese claro. contador le asigné 1. O sea que necesitamos internamente otro contador, podría llamarse vocales, ¿sí? Que arranque en 0. Y que cada vez que encuentre una vocal, a ese contador le incremente en 1, Sí. ¿sí? Le incremente en 1. Cuando I vale 0, debería estar parado en la posición 0 del arreglo, ¿no? Después, si en la acá la primera vez preguntaría, si en la posición 0 de cadena hay una A o una A mayúscula, contalo. ¿No? Bueno, entonces no cuentes nada. Pero cuando llega a esta llave del for, rebota y se incrementa en 1 más, entonces pasa ahora a chequear la posición 1. Y así hasta llegar a la última posición de mi cadena. Yo por ahora voy a chequear la A, ¿sí? Voy a ver si hay alguna A. Entonces acá lo que voy a retornar es el contador. Es decir, que acá, en este bloque de código, tengo dos contadores, ¿sí? Este contador i, que lo usa el for para poder, eh, digamos, iterar hasta el largo de la cadena, y este otro que se va a incrementar solamente cuando encuentre una vocal, ¿no? Ujú. Una vocal A. Vamos a probar esto. Si yo me voy a programas, ¿sí? Que no le está gustando. Que no tiene la mayúscula, profe. Ah, Contar cierto. vocales, le falta Sí, la mayúscula ahí. le cambié yo ya el nombre, sí, señor. Si yo acá pongo eh, mamá, ¿sí? Mamá, no pongo mamá porque en acento no le pedí que me No, cuente la con acento, claro. ¿sí? Me debería decir que hay dos, a ver si esto funciona. ¿Sí? La cantidad de vocales, en este caso, son dos.
Sí, ¿Sí? sí, bien. Funciona. Si yo pusiera, por ejemplo, Pedro, compilo y ejecuto, me tiene que decir que es 0, porque yo solamente lo Sí. hice para la A nada más. Ujú, Entonces, podría venir acá y necesito agregar las otras condiciones, ¿sí? ujú. Puedo poner varios if o hacer como ustedes hacen es otro else if y El ahora SIF. preguntar si lo que viene, perdón, si lo que viene es una E, ¿sí? Hacer esta misma Ujú. pregunta, si encadena, posición tanto, lo que viene Una E. es una E, ya sea minúscula o mayúscula, Mayúscula. también a vocales, ¿sí? Incremento Ajá. en 1, ¿no? O podría hacer esto, mire. Podría decir, bueno, vuelvo acá. Podría hacer esto. Si en cadena hay una A, mayúscula, minúscula, ¿sí? Y seguir acá. O en cadena, posición Ah, I, claro. ¿sí? Hay un valor igual a una E, minúscula, o en cadena, posición I, hay un valor igual, recuerden que es igual para comparar, a una E mayúscula, y así lo mismo, o sea, si viene alguna de las vocales se incrementan Suma. 1. Claro. Si viene, esperen que me molesta la barra acá, las vocales se incrementan en 1, exactamente, la cuenta. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando salga del for, cuando sale del for, ¿sí? Vocales va a valer o 0, ¿sí? Si no había ninguna vocal, o algún valor dependiendo de si había una A, una E, una I, una O, una U. Ujú. ¿Sí? Por ahí, si ustedes dicen, bueno, lo correcto sería preguntar por mayúsculas o minúsculas, ¿no? Esa es la forma. Pero en este caso, en lugar de usar un conector I, uso un conector O, porque en esa posición va a haber un solo carácter. O es una A, mayúscula o minúscula, o es una E, o es una I, ¿sí? Y me quedaría larga la condición, ¿no? Pero podría hacerlo de esa forma. Es decir, que a estas estructuras yo las puedo anidar y usar en combinación para lo que necesite, ¿sí? Yo en este caso, para poder recorrer la cadena, si bien vuelvo a repetir, después vamos a ver nosotros el tema de arreglos y todo eso, y es como que vamos a aclarar un poquito más el panorama, necesito a su vez, por cada posición que voy recorriendo de esa cadena, de esa palabra que recibo por parámetro, cada una de las posiciones que tiene, por eso, y validando si es una vocal, por eso uso un if, una selección adentro. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Sí? Por ahí lo que no sabíamos es esto, que podríamos hacer esto, ¿sí? Manejar el string como un arreglo. ¿Sí? Faltaba que les aclarara eso, entonces la idea era que ustedes buscaran, vieran. Nosotros podemos ver primero, no sé si ustedes vieron ya antes arreglos, trabajaron en la Sí, materia, acá en la carrera, ¿no? sí, ¿Trabajaron con arreglos? sí, en Sí. introducción a la programación. Bien, perfecto, perfecto. Entonces, lo único que les aclaro yo acá es que cuando declaro una variable de tipo string, él la maneja como un arreglo. ¿Sí? Yo lo puedo manejar como si fuese un array. ¿Sí? Un array. Bien. Entonces, lo que vamos a hacer es, dejamos hasta acá, ¿sí? Grabación, bueno, como tarea para el viernes, aplicando esto que vieron del for y usando una cadena, eh, van a hacer este método, que devuelve un entero, se llama contar carácter, que recibe un string y un carácter. Es decir, que si yo llamo
al método contar carácter, por ejemplo, con la cadena, eh, bueno, cualquier cadena puede ser, bueno, vamos a poner acá San Luis, ¿sí? Y el carácter N me diga cuántas veces aparece la letra N, este carácter, en esa cadena. ¿Ah? En este caso me tendría que decir que aparece una vez, ¿sí? Ya que la N está una vez. ¿Mm? Si yo pusiera, vamos a poner todo en minúscula, ¿no? Si yo acá pusiera la S, bueno, que me diga que aparece 2 veces la S minúscula, ¿sí? Si pongo la S minúscula y acá escribí San Luis con S mayúscula, bueno, es lógico que me diga que la S minúscula sí aparece una sola vez. ¿Sí? Bien. Con lo que tienen, pueden darle solución. El viernes lo debatimos y agregamos lo del while, ¿sí? Así podemos seguir avanzando. Bárbaro.